Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan por la 90.5 FM y quienes nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube. Sean bienvenidos a una transmisión más de este su programa Dios habla hoy a tu vida. Les recordamos el número telefónico para que usted se comunique con nosotros vía WhatsApp y haga llegar sus oraciones. Es el 314-35-340-84. 314-35-340-84. Hoy en esta tarde se encuentra con nosotros el psicólogo, quien es cristiano, Luis Enrique Figueroa Cerrato, a quien agradecemos su presencia en este programa. Bienvenido, Luis Enrique. Gracias, hermano Hernán. Buenas tardes. Saludo a todas las personas, amigos y hermanos que nos escuchan a través de esta estación de radio. Es un placer estar aquí con ustedes, hermanos, y esperemos ser de utilidad en algún tema correspondiente al día de hoy. Pues bienvenido, Luis Enrique. Me permito hacer una oración para presentar delante de Dios este programa y así la persona que esté escuchando este programa esperamos sea de bendición, como tú bien lo dijiste, y que traiga las respuestas que hemos de considerar en este día, pues traigan paz a su corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te agradecemos porque tenemos esta bendición de estar delante de tu presencia, considerando nuestras vidas, Señor. Hoy que se han de tratar asuntos que tienen que ver con la mente, con el corazón, con los sentimientos, rogamos, Señor, llegues al corazón de los oyentes, Señor, y hagas bien a sus vidas, Señor, como tú mismo dijiste, que el que te va, Señor, encontrará precisamente consuelo. Hoy pedimos, Señor, que ese consuelo sea encontrado, que guíes a Luis Enrique, Señor, en todo lo que él ha de considerar en este día. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Pues Luis Enrique, psicólogo y cristiano, qué bueno, gracias a Dios. Hoy en esta tarde el tema que hemos de considerar, impacto psicológico de contingencia sanitaria. Quizás es un poquito extraño para los oyentes, pero poco a poco vamos a ir revelando precisamente lo que significa este tema, impacto psicológico de contingencia sanitaria. Y esta es la primera parte de dos, precisamente vas a estar con nosotros la próxima semana. Y quiero hacerte una primera pregunta. ¿Qué es una contingencia y cuál es el impacto que tiene en nuestra mente? ¿Qué es una contingencia y cuál es el impacto que tiene en nuestra mente? Sí, Hernán, mira, muchas gracias. El tema del COVID, pues es un tema ya muy familiarizado por todos. Todos conocemos la situación en realidad. Y pues está de más hablar respecto a qué es. Pero el día de hoy, en esta tarde, queridos oyentes, queremos explicarle más que nada qué es una contingencia y cómo es que afecta esa contingencia a nivel mente, en nuestra mente, cómo es que llega a afectarnos. Miren, si empezamos definiendo qué es una contingencia es la posibilidad de que un evento catastrófico suceda sin la certeza de que vaya a suceder. Simplemente está la posibilidad de que algo así suceda. En el caso de la pandemia que estamos viviendo, pues se refiere principalmente a una crisis sanitaria, donde posiblemente se vean colapsados los servicios de salud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un virus que se ha expandido por todo el mundo y pudiera salirse de control en determinado momento, ¿sí? Por eso estamos en una contingencia, Hernán. Ahora, ¿cómo es que afecta nuestra mente? Mira, nuestra mente tiene la capacidad de hacer representaciones internas de esos eventos de forma anticipada, ¿sí? Como nuestra mente ya se está adelantando y hace esa representación, la hace de forma anticipada, lo está viendo como algo que ya sucedió.
o que ya está sucediendo. Las consecuencias negativas ya se están reexperimentando por la persona. Eso es debido a esa capacidad que tiene la mente de adelantarse. Pues, ¿qué va a pasar con eso? Pues va a generar estados de ansiedad, estados de estrés, de angustia, ¿sí? De los problemas relacionados a la ansiedad, por esa misma razón, Hernán. No sé si quedó claro o tienes alguna pregunta. No, está bien, efectivamente, bueno, a veces nos adelantamos en muchas cosas y ya nos estamos asustando previamente, ¿verdad? Bueno, para continuar con la siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales afecciones psicológicas que puede estar ocasionando ya esta pandemia después de tantos meses que han pasado? Pues sí, la respuesta es continuación de la primera en realidad. Estamos hablando de que cuando nos adelantamos a un hecho, activamos en nuestra mente algo que se llama esquemas. Esos esquemas nos dicen que de alguna manera somos vulnerables ante el peligro. Y como ya estamos experimentando esa sensación, pues nuestra mente empieza a trabajar, digámoslo así, empieza a trabajar y a generar estados de ansiedad. Las principales afecciones psicológicas que se han visto en esta pandemia precisamente son los relacionados a los trastornos de ansiedad. Me refiero a angustia, miedo, estrés postraumático y la misma ansiedad como trastorno, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué o a qué se debe eso, Hernán? Mira, uno de los precursores de la ansiedad precisamente es la falta de control, ¿sí? Cuando se percibe un ambiente donde no hay control, donde no se puede predecir lo que va a pasar después, eso genera en nuestra mente estados de ansiedad. Si algo ha caracterizado esta pandemia es precisamente eso, Hernán. No se sabe con certeza qué es lo que viene. Incluso las autoridades sanitarias no tienen certeza de qué es lo que viene después o cómo actuar. Se dice una cosa, se toman medidas en una ocasión, ya días después cambian esas medidas y todo eso ha generado ese descontrol, ¿sí? Otro precursor o generador de ansiedad también, Hernán, sería un futuro incierto, un futuro negativo, ¿sí? Si nosotros percibimos un futuro así de esta forma, pues obviamente vamos a generar también estrés, ansiedad, angustia. Es por eso que las principales afecciones, dadas las características de la pandemia, son los estados de ansiedad. Sin dejar de lado también que hay otras afecciones psicológicas que están muy relacionadas también a los trastornos de ansiedad, como son, las personas pueden experimentar falta de sueño, problemas para dormir, puede experimentar también irritabilidad, tensión, incluso se ha dado casos de violencia intrafamiliar, ¿sí? Pero digamos que es como consecuencia de la misma ansiedad, ¿sí, Hernán? No sé si quedó claro esta. Muy bien, Luis Enrique. Mira, entonces para distinguir un poco más esto que nos comentas, temor, angustia, ansiedad, estrés, ¿son lo mismo? La respuesta es no, Hernán, no es lo mismo. Sin embargo, y para todos los que nos escuchan también, resulta un poco complicado y complejo hacer la distinción de cada una. ¿Por qué? Porque esas 4 afecciones psicológicas comparten una característica, es decir, las manifestaciones fisiológicas que generan son iguales, son muy similares. De hecho, los trastornos de ansiedad son de los pocos que generan esos síntomas fisiológicos, es decir, muchas personas confunden estas afecciones psicológicas con enfermedades médicas. ¿Por qué? Te lo voy a decir, Hernán. Por ejemplo, una persona que sufre de estas afecciones puede tener problemas en su latir de corazón, es decir, palpitaciones, la respiración puede estar agitada, puede agitarse también con facilidad, puede sentir como que se asfixia, como que le falta el aliento, sudoración, temblor. Todas esas pudieran ser síntomas de una enfermedad física, ¿cierto? Pero en realidad son consecuencias también o síntomas fisiológicos
de los trastornos de ansiedad. Estas características las comparten todas, Hernán, tanto el miedo, la angustia, como el estrés y la ansiedad. Sin embargo, hay una distinción. Eso voy a tratar de explicarlo, a ver si logramos comprenderlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de miedo, el miedo simplemente es como un sistema de alarma que nos indica que hay un peligro inmediato o inminente. Y el miedo es automático. Ese es un estímulo de reacción y respuesta. Es decir, se presenta el estímulo que me va a hacer daño o el peligro se me presenta y automáticamente yo tengo temor. De esa manera se experimenta el miedo. Es algo que se da de forma automática, ¿sí? Y es una emoción pues meramente básica, el miedo. La angustia, por otro lado, es una sensación de peligro inminente. Es decir, el estímulo no está presente, pero tú sientes esa sensación de que algo malo va a suceder y sientes la necesidad de salir de ese lugar o de esa situación, de huir, ¿sí? Esto es una angustia, ¿sí? En este caso, la principal diferencia es de que en la angustia no hay como tal un estímulo que me pueda visible de peligro, del cual yo tenga que experimentar angustia, ¿sí? Pero yo así lo percibo, yo así lo siento. Esa es, digamos que la diferencia entre el miedo. Ahora, cuando se habla de ansiedad, la ansiedad ya es en realidad un estado más complejo, Hernán, mucho más complejo de emociones. ¿Por qué? Porque aquí es una manifestación de respuestas, de varias respuestas que emite nuestro cuerpo, a nivel conductual, a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y emocional. Entonces, en cuestión, por ejemplo, dijimos, pues, recapitulando, el miedo se activa ante un peligro real. La angustia se activa, a veces no sabemos ni por qué ni por dónde, simplemente por una sensación de nuestro cuerpo. Y en la ansiedad se activa, como dijimos al principio, cuando se anticipa sucesos impredecibles, sucesos incontrolables, el futuro en sí. Y regularmente nos preguntamos, ¿qué sucede si pasa esto? Y si pasa aquello, y eso ya te está generando ansiedad, ¿sí? Y se manifiesta a nivel tanto de manera conductual, cambia nuestras conductas fisiológicamente también, y también de forma, cómo pensamos, ¿sí? Cómo procesamos la información. Y pues el estrés, en realidad el estrés es un estado de frustración y tensión que se genera porque la persona se ve como incapaz de resolver o sobrellevar los problemas de la vida cotidiana, problemas o situaciones de la vida cotidiana. Si la persona se ve como que rebasada por toda la gama de trabajo o de situación, se ve como que no puede lograrlo, se estresa, ¿sí? Entonces, el generador de cada uno, si te fijas, es diferente. Y ahí está la clave. Cada uno es generado por cosas diferentes. No sé si tengas alguna pregunta al respecto. Bueno, parece ser que, y esperemos que al final que hagamos la oración, bueno, pues pondremos también esto en la oración de necesidad, precisamente para que estas cuestiones queden un poquito más claras. La siguiente pregunta, Luis Enrique, ¿cómo puedo saber si estoy viviendo con alguna o algunas incluso de estas afecciones psicológicas? Sí, Hernán, mira, obviamente cuando empezamos a experimentar ese tipo de afecciones psicológicas, nuestro cuerpo tiene cambios, empieza a vivir cambios, a manifestarse, a reaccionar de forma diferente. Estos cambios vienen en 4 niveles, en 3 niveles, perdón, tanto fisiológicamente, por ejemplo, lo que decíamos, empezamos a notar que nuestro ritmo cardíaco aumenta, empezamos a tener sudoraciones, palpitaciones, mareos, náuseas, todas esas son manifestaciones fisiológicas de que algo está mal, algo está cambiando y algo me está afectando de forma psicológica. También podemos tener afecciones cognitivas o cambios, estamos hablando de cambios, haber cambios cognitivos
cambia nuestra forma de procesar la información, de forma de interpretar las situaciones del día a día, donde es más recurrente los pensamientos negativos que los positivos, ¿sí? Ideas como, por ejemplo, si sucede esto terrible, si me muero incluso, si me ocurre un accidente, nuestra mente se enfoca más en esos aspectos negativos. Si empezamos a notar esos cambios en nuestra forma de pensar, entonces pueden ser un indicio de que algún trastorno está afectándome, ¿sí? Y en cuestión de conductualmente hablando, o nuestra conducta también cambia, empieza a cambiar. Nos volvemos más inquietos, más irritables, más tensos, por cualquier cosita nos enojamos, nos enfadamos. Entonces, si suceden algunas de estas cosas, o si notamos que nuestro cuerpo está cambiando, manifestando esto, entonces podría indicar que algo me está afectando. Algo de lo que estoy experimentando en la vida me está afectando. Esos serían los principales cambios que podríamos notar. Correcto. Una pregunta final. ¿Es pecado u ofende a Dios sentir temor? Mira, Hernán, esa pregunta pues es sencilla de contestar, pero a la vez es un poquito pues polémica porque no es muy común. No es una pregunta tan común, ¿verdad? Y menos en el ámbito clínico, pues nunca se hace. En el ambiente clínico profesional nadie se pregunta la parte espiritual, la parte de Dios. Pero la respuesta es no, hermano. No es pecado. Y en la Biblia encontramos fundamentos que nos puedan indicar eso. Yo te voy a hacer mencionar menos de dos, ¿sí? De dos fundamentos que nos pueden indicar que pues sentir temor, ansiedad o miedo no es pecado. El primero de ellos tiene que ver con la creación divina del Señor. Yo creo que somos creados por un ser superior que es Dios, y en esa creación somos hechos a imagen y semejanza de Él. Así lo podemos nosotros leer o encontrar en Génesis 1:27. Si tienen la oportunidad de leer o buscar en su Biblia, ahí pueden darse cuenta. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios nos hizo con sentimientos, con pensamientos y con voluntad. Dentro de esos sentimientos, pues se generan todo esto que estamos hablando. Miedo, ansiedad, tristeza, alegría, todo eso es parte de los sentimientos y es parte de nuestro diseño divino hecho por Dios. Entonces, si es un diseño hecho por Dios, no puede ser pecado manifestar ese tipo de emociones, porque es parte de nuestra naturaleza, digámoslo así. El otro fundamento también lo da el apóstol Pablo en la segunda carta a Corintios, y me voy a tomar la libertad de leer textualmente lo que dice la palabra de Dios en ese aspecto. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Más abajo dice también: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo, él entendió esto, entendió eso de tal forma que lo dice así: si hubiere algo que el hombre pudiera gloriarse, o de qué pudiera gloriarse, es precisamente de eso, de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque es gracias a esas debilidades que el poder de Dios se puede manifestar en nosotros, Hernán. Porque de otra manera, ¿cómo? Si el Señor nos hubiera hecho invencibles, nos hubiera hecho que nada nos sucede, nada nos pasa, quizá ni hubiera necesidad de acercarnos a Dios y orar y pedirle a Dios. ¿Sí te das cuenta? Es gracias a esa debilidad o esa característica dada por el Señor, por Dios que nos creó, que podemos acercarnos a Él para que Dios manifieste su poder en nosotros al momento de solucionarnos, apoyarnos y reconfortarnos. ¿Te das cuenta? Entonces, de ahí la necesidad de creer
en un ser superior que supla todas esas necesidades características de nuestras propias debilidades, ¿sí? Entonces, yo creo que contestando a la pregunta que me has hecho, que si es pecado, no es pecado. No es pecado manifestar lo que el mismo Señor o la característica que el Señor nos ha dado, que es ser débiles en este aspecto. ¿Sí? Pues Luis Enrique, pues te agradecemos que hayas respondido estas preguntas a esta primera parte del tema impacto psicológico de contingencia sanitaria. Si me permites, voy a hacer una oración de forma general para los oyentes, poner las necesidades. Quizá alguno esté experimentando precisamente temor, quizá alguien esté experimentando angustia, quizá alguien esté experimentando ansiedad o estrés, pero de acuerdo a lo que tú has dicho, de acuerdo a lo que tú nos has comentado, ¿verdad? Estamos viendo de que efectivamente estas partes de nosotros podemos bien entregárselas a Dios, ¿verdad? De acuerdo al texto que tú has dado lectura. Y entonces voy a hacer una oración y para que también si tú quieres resumir algo con el oyente, pues nos hagas partícipes de ampliar un poquito el resumido de todo lo que hoy hemos considerado. Padre, te damos gracias, Señor, de que aún creados a imagen y semejanza tuya, hoy, Señor, vemos que efectivamente en la caída del hombre, Señor, también, Señor, venimos arrastrando ciertas situaciones en nuestro ser, pero que quizás, Señor, no te ofenden, pero sí nos hacen entender que dependemos de ti y que bien podemos acercarnos al Señor para ese oportuno socorro, Señor, que tú quieres brindar a cada uno de los que hoy nos escuchan a través de la 90.5 FM y a aquellos que nos ven, Señor, también en las redes sociales. Oh Padre, por Cristo Jesús, el que dijo que el que viene a ti no le echas fuera y que verdaderamente hallará descanso y paz y consuelo para su alma. Hoy, Señor, delante de ti ponemos, Señor, estas necesidades del alma y de la mente, que ante esta situación que hemos estado experimentando durante este tiempo, seas tú la fuente, Señor, donde sustente nuestro ser, nuestra alma y toda nuestra existencia. Todo, Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Pues Luis Enrique, como comenté, ¿algo que quieras añadir? Sí, miren, a todos los que nos escuchan, si recuerdan al principio del programa se dijo que este programa iba a ser en dos partes. La primera parte la estamos viendo el día de hoy y la próxima semana la segunda. Y adelantando un poquito de la segunda parte, para que sepan de qué va a tratar, al principio mencioné que hay unos generadores de ansiedad, es decir, que produce situaciones que nos producen ansiedad, nos generan ansiedad. Y hay otros que son, como digámoslo así, antídotos, es decir, que en vez de producir ansiedad, nos hacen estar tranquilos, nos hacen estar en paz. De eso vamos a hablar precisamente el próximo capítulo. Pero, por ejemplo, para que usted se lleve esto, lo que a usted le genera ansiedad y estrés y tensión principalmente, como le dije, son esas situaciones o percepciones de descontrol. Si usted percibe su entorno de forma incontrolable o si ve su futuro inmediato muy problemático o negativo, eso le va a ocasionar ansiedad. Hay algo que son las preocupaciones, Hernán, quisiera explicarte un poquito de eso. La preocupación precisamente es eso, es un generador de lo que es la ansiedad y el estrés, porque eso no solo lo va a generar, sino que lo va a mantener. La preocupación tiene la función básica de mantenerte en estado de ansiedad y de estrés y de preocupación, ¿sí? En definición, mira, ¿qué sería, por ejemplo, una preocupación? Es una cadena de pensamientos e imágenes internas cargadas con afecto negativo, es decir, cargadas de forma negativa, no positiva. Entonces es un cúmulo de pensamientos
que al decir en cadena se refiere que es uno tras otro y tras otro. Son pensamientos automáticos que se generan. Así como cuando termina un pensamiento malo, llega otro, y llega otro, y llega otro. Entonces, todos esos pensamientos están cargados de cosas negativas. Esas cosas negativas, obviamente, nos van a generar estados de ansiedad y estrés. Son los que generan. Por eso debemos de tener cuidado en ese aspecto. Si nos damos cuenta de que están surgiendo esos pensamientos, hay que pararlos. Hay que pararlos y enfocar nuestra mente hacia otro aspecto más positivo. Justamente lo vamos a hablar en la siguiente sesión. Vamos a hablar algo al respecto de eso, ¿sí? Entonces, prácticamente es eso. Eso es lo que quería comentar. Correcto. Bueno, pues como bien dije yo al principio del programa, hoy estuvo con nosotros el psicólogo cristiano Luis Enrique Figueroa Cerrato, a quien agradecemos pues la bendición de que haya estado con nosotros, porque sabemos, Luis, y yo sé que efectivamente mucha gente ha de estar padeciendo todas estas situaciones, y gracias a Dios porque pues muchos no quieren acudir a psicólogos, pero como vamos a verlo la próxima semana también, por ahí tenemos pensado preguntar unos aspectos, pues la gente no quiere acudir a cuestiones de asistencia porque creen que están locos, ¿verdad? Pero esto pues no es una locura, no es algo más que natural, como ya estabas diciendo, que de alguna forma nosotros generamos en ciertas medidas, pero que realmente a veces es necesario también tratar, como a veces tratamos una gripe o tratamos alguna otra cuestión, si nos preocupa, y esos aspectos, pues supongo, usted me dirá, debemos de considerarlos y también llevarlos a análisis clínico. ¿O cuál es su opinión? Sí, mira, Hernán, por supuesto, hay algo que debemos entender también, para que tampoco los que nos escuchan no se asusten ni se alarmen. Hay una pregunta que me hiciste de que cómo podemos saber si estamos sufriendo o padeciendo algún problema, ¿verdad? Déjenme decirles que tanto la ansiedad, el estrés y el miedo, a niveles bajos tienen funciones positivas y son necesarias además. Creo que hasta faltó mencionarlo. Son necesarias porque tienen funciones vitales en nuestra vida. Tanto la ansiedad, el miedo como el estrés tienen la función de adaptarnos a los ambientes, de adaptarnos a situaciones de riesgo y de peligro. Hernán, si por ejemplo viene hacia ti un perro muy bravo, pero tú no sientes ansiedad, no sientes miedo, ¿qué vas a hacer? Pues como si nada, el perro va a llegar y te va a morder. Porque tú no reaccionas ante ese miedo, no reaccionas ante el peligro que viene a ti. Pero es gracias precisamente a ese miedo, ansiedad, que si tú ves venir un peligro, tú haces algo. Preparas tu cuerpo o tu cuerpo se prepara para reaccionar, ¿sí? De esa manera es la función que podemos tener. O sea, esa es la función que tiene el miedo a niveles bajos. Claro. El problema se complica cuando la ansiedad y el estrés, que también vamos a hablar en el próximo episodio, se eleva a niveles muy altos o constantes. Eso lo vamos a platicar en la siguiente sesión. Pero para que la gente no se mortifique por esa situación, hay que hacer un diagnóstico eficaz y completo para determinar si alguien está padeciendo de algún trastorno o no, ¿sí? Pues muchas gracias, psicólogo Luis Enrique. Agradecemos su presencia en este programa. Querido auditorio, le recordamos que está usted invitado a que nos sintonice el próximo sábado a 5 de la tarde a través de la 90.5 FM y nos vea en la página de Facebook y por el canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Le recordamos el número telefónico 314-35-340-84. Formule sus peticiones de oración y háganos llegar sus inquietudes o preguntas. Durante la semana puede ver las diversas transmisiones en las redes sociales que hemos citado ya, los martes y jueves 6 de la tarde, los domingos 11 de la mañana y 4 de la tarde. Deseo tenga un bendecido fin de semana. Dios le bendiga. Saludos. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así,
sin querer nada más que escucharte hablar.